De modo que mi tema en este momento es revestidos con la justicia de Cristo. Y estoy seguro que la mayoría de las personas han escuchado al respecto de Martín Lutero, el gran reformador alemán. Después de su conversión, cuando él leyó y explicó este versículo, él lo llamó el gran intercambio, el glorioso intercambio. Amados amigos, este versículo y cada palabra en este versículo es importante y también cada palabra en el versículo. Y esto es lo que hace que el Evangelio sea profundo. Y sabes, nosotros tenemos que recordarle a todo mundo que cuando hablamos del Evangelio, pues estas son buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas. Nosotros no podemos simplemente vivir para nosotros. Hemos sido hechos, hemos sido creados. Y si tú ves eso en el versículo, pues ese es un buen comienzo. El gran intercambio, el glorioso intercambio. El Evangelio es profundo, el Evangelio es maravilloso. ¿Por qué? Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él vino a nuestro mundo. Él vino en un cuerpo humano. ¿Para hacer qué? Para poder tomar sobre sí mismo los pecados de todo pecador que se arrepiente. Y no solamente para tomar sobre sí mismo nuestra injusticia, sino para darnos también algo. Y bueno, por eso es lo que digo, cuando explicamos el amor no es solamente obtener, sino dar. Él entonces nos dio su justicia, su propia justicia. Entonces ya no somos vagabundos, no solamente estamos viviendo por nosotros mismos, ahora hay un propósito para nuestras vidas. Y esto es lo que vemos en este versículo. Cristo vino a este mundo y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y este versículo es el centro del Evangelio. Si tú entiendes lo que se dice aquí, y las personas intentan hacer las cosas bien difíciles, pero no, quiero señalar una cosa aquí. Este es un versículo muy sencillo. Nos habla y nos dice cómo podemos ser salvos, nos dice cómo podemos arrepentirnos, nos dice cómo podemos recibir reconciliación con Dios libremente. Puedo saber dónde pasaré la vida después de la muerte. Puedo saber que Dios escucha mis oraciones. Puedo saber que se me dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Todo esto lo puedo saber. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Él nos reviste con su justicia, no la nuestra. Nosotros no tenemos ninguna justicia. Entonces este es el corazón del Evangelio. La obra sustituta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amados amigos, te das cuenta, quiero en breve darles un poco de contexto de este versículo. Es maravilloso, porque en el contexto vemos verdaderamente el llamado de Dios. Es como si Dios nos necesitase, a ti y a mí, pero Él no nos necesita. Pero en su misericordia Él dice, les amo, les quiero, y vendré a este mundo enfermo en pecado. No porque yo no esté feliz en el cielo. Algunas personas piensan que sí, oh, Dios no necesita, Él está aburrido en el cielo. Ese es el Dios de cualquier otra religión, pero el Dios de la Biblia no es un Dios solitario. Él tiene felicidad en sí mismo, Él tiene energía en sí mismo y no te necesita ni a ti, ni tampoco me necesita a mí. Entonces, esta es la imploración de Dios. ¿Tú has visto el texto? ¿Qué dice aquí en el versículo 20? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y el versículo dice, os rogamos, en nombre de Cristo, en lugar de Cristo, reconciliaos con Dios. Amados amigos, queridos amigos, Dios tomó sobre sí todo nuestro pecado, nuestra culpabilidad, nuestro engaño, nuestra maldad, nuestro orgullo,
nuestro odio. Piensa lo que tú quieras, tú imagínate cuál pecado, pues Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por su pueblo, Él murió, el único que era verdaderamente santo, murió en esa cruz para hacerte a ti y para hacerme a mí, si confiamos en Él, para hacernos hijos del Dios vivo. Estoy sobrecogido, frecuentemente digo, no hay más grande promoción que este mundo nos pueda dar que no sea el ser llamado un hijo de Dios. Esa es la más grande promoción. Tú puedes tener un doctorado, bueno, muy bien. Puedes ser promovido a ser a tener el puesto más grande en el trabajo, muy bien. Puedes ser un genio, bueno, de forma intelectual un genio, bueno, muy bien. Pero la más grande promoción para ti y para mí es ser llamados hijos de Dios y tener a Dios como nuestro Padre. De esto se trata este versículo. Por favor, permíteme diseccionar el capítulo, explicarte de qué trata. Y puedes verlo, del versículo 1 al 8, puedes ver aquí que el hombre ha nacido como pecador, es mortal y va a morir. Ahí no hay nada nuevo, tú ya lo sabías, ¿no? No hay nada nuevo. Morirá todo hombre y la muerte se le llama el rey del terror. Esto es inevitable. Toma toda la medicina que tú quieras, come toda comida saludable que haya en el mercado, pero lo que nos espera a cada uno de nosotros es la muerte. Y acuérdate, nosotros no morimos porque sea la culpa de Dios, no. Nosotros morimos porque este es un predicamento que nosotros nos trajimos sobre nosotros mismos. Nosotros produjimos. La Biblia que dice, la paga del pecado es la muerte. Vuelve al huerto del Edén, ahí el ser humano pecó. Y lo primero que hizo el hombre después de pecar en contra de Dios fue intentar cubrirse, intentar revestirse. Y el hombre llegó a ser su propio sastre. Sin embargo, Dios dijo, no, tú eres tu propio sastre. Yo no estoy contento con eso, yo odio eso. Esas hojas de higo no te pueden cubrir. Y sin embargo, entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo el más grande sacrificio. Él sacrificó animales. ¿Te das cuenta? Desde el principio Dios dijo, a través de la sangre, remisión de pecados. Y ya sé que en estos países somos alérgicos a la sangre. No queremos escuchar nada respecto a la sangre, pero desde el principio, y no que Dios sea un Dios sangriento para nada. Pero desde el principio Dios dijo, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, porque en la sangre está la vida. Y eso es lo que Dios hizo, le revistió con su justicia. Versículo 1 al 8, el hombre es mortal. El versículo 9 al 10, puedes verlo tú. Después de la muerte, todos estaremos ante la presencia de Dios para ser juzgados. Eso es algo inevitable también. Dios es el juez. Y me gusta ese versículo en Hechos 17. ¿Sabes quién va a ser el juez? Dios dijo que será el Señor Jesucristo. Y la prueba de que Cristo juzgará todo el universo, en ese texto en Hechos 17, la prueba es que Cristo resucitó de los muertos. Nadie más, nadie más. Tú piensas en cualquier cantidad de profetas y todos tienen su tumba. Sin embargo, Cristo, su tumba está vacía. No hay nadie ahí. Al tercer día, Él resucitó de los muertos y la Biblia nos dice más de 25 veces la Biblia que Cristo está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Así que morimos, seremos juzgados. Y ahora en el del versículo 10 al 13, aquí la iglesia tiene la gran comisión, tiene una gran misión, predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas para pecadores, para que ellos vengan y sean salvos y se reconcilien con el Dios vivo. Ese es el mensaje de la iglesia, es un llamado, una orden, un deber, una misión. La iglesia tiene que advertir, la iglesia tiene que decir, por favor, por eso estamos predicándote. Queremos que puedas escuchar las buenas nuevas. ¿A dónde estás tú en este momento si tuvieras que ser juzgado por el Dios vivo? Es alarmante. La iglesia dice, ven a Cristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados,
Ven a verle, búscale, Él está disponible, puedes acercarte a Él te escucha, Él está presente en todo lugar, todo lo sabe y es todopoderoso. Y después, a partir del versículo 14 hasta el 18, ahí se nos da. Si tú crees en Cristo, se nos da reconciliación con Dios. Ya se terminó la guerra y frecuentemente digo, ojalá fuera más amable, más gentil, ojalá que sí. Y yo no quiero herirte de ninguna forma, lastimarte de ninguna manera. Pero si tú nunca has venido al Señor Jesucristo, amado amigo, la Biblia ¿qué dice? Dice que estás en guerra con Dios. Eres enemigo de Dios, lo dice la Biblia. Enemigo. Y más vale ser enemigo del hombre que enemigos de Dios que creó todas las cosas. Y en última instancia, la última parte, del versículo 19 a 21, mira lo que Dios ha hecho, míralo, velo, contémplalo. El versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la muerte de Cristo pone sobre la iglesia una gran responsabilidad de clamar con hombres y mujeres, predicarles el Evangelio. Amigos queridos, te puedo decir la diferencia entre el mensaje cristiano y cualquier otra religión. Tal vez alguien que me está escuchando sigue otra religión. ¿Puedo decirte la diferencia? Muy sencillo, muy simple. Cualquier otra religión habla y lidia con los pecados en plural. Pero estás viendo mi versículo. La fe cristiana lidia primero que nada con el pecado original. No puedes sanar a una persona simplemente viendo lo superficial. Es imposible. Tienes que llegar al fondo del asunto, tienes que llegar a la raíz del problema. Y la raíz del problema no es simplemente los pecados por encima, lo superficial, que es visible, sino más bien lo profundo del corazón. Allí en lo profundo de nuestra naturaleza somos rechazados por Dios, estamos separados de Dios. Hay un abismo de separación entre Dios y nosotros a causa de nuestro pecado. Y Cristo vino para poder reconciliarnos con Dios a través de su sangre preciosa. Toda religión lidia con los pecados en plural, pero la fe cristiana lidia con el pecado. Y ese es el problema que tenemos, el pecado. Si tu problema de pecado en singular es resuelto, pues el problema de tus pecados en plural será resuelto. Espero sea claro. 4 cosas que quiero mencionar de este versículo. Quiero hablar primero al respecto de la fuente de la salvación. Después quiero hablar al respecto de aquel que nunca pecó. Ahí lo vemos en el versículo. Punto número 3, quiero hablar al respecto del pecado, porque el versículo dice que él no conoció pecado. Punto número 4, quiero hablar al respecto de nosotros pecadores. Es muy sencillo, 4 puntos sencillos a medida que avanzamos. El punto número 1, mira la fuente de la salvación. ¿Lo ves aquí desde el principio en el versículo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién se está hablando aquí? El versículo 20 nos lo dice, Dios. Dios. Queridos amigos, esta es profunda teología. No sé si tú estás viendo y entiendo lo que es la teología. La teología es el discurso al respecto de Dios, la palabra de Dios, el estudio del ser de Dios, el estudio de los atributos de Dios. Entonces, cuando hablamos al respecto de la fuente de la salvación, el versículo dice que Dios es el que lo inició. Dios ha tomado la iniciativa y nosotros vemos en el principio del versículo, en la primera parte, vemos que Dios vino a este mundo con una operación de rescate, una operación de rescate. Y en la mañana estaba diciendo que la palabra salvación significa ser rescatado, ser librado, ser salvo, pero también ser arrebatado. Imagínate que hay un fuego y alguien viene y te rescata, te saca de ese lugar, pues hay liberación.
pero estamos envueltos en pecados y necesitamos liberación. Entonces Dios tomó la iniciativa, amigos míos, si tan solo tuviera palabras para hacerles ver cuán horrible es el pecado, cuán sucio es el pecado, cuán detestable es el pecado. ¿Quieres entender un poco cuán horrible es el pecado? Simplemente ve cuánto tuvo que ser pagado para comprarnos de nuestro pecado. Para comprarnos, para darnos vida en abundancia, para darnos vida eterna. Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados, muertos, lo cual significa que vivimos en grandes tinieblas. Dios tenía que intervenir, Dios tenía que hacer algo. Mira el versículo. Espero que tú veas la armonía. Dice, Dios lo hizo pecado. Ve la armonía en la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así frecuentemente lo explicamos. Esto es muy importante. Dios el Padre planeó nuestra salvación. El Señor Jesucristo vino y compró a través de su sangre nuestra salvación. Y el Espíritu Santo aplica esa salvación a nosotros. Lo hacen juntos. Donde está el Padre, está el Hijo del Dios. Donde está el Padre y el Hijo, ahí entonces también está el Espíritu Santo. Y esto entonces es un versículo trinitario. En armonía, de acuerdo. Las tres personas trabajando, obrando juntos para salvarnos. Esto tendría que derretir nuestros corazones. El saber que Dios empleó tan grande poder, tan gran fortaleza. Y Él mismo vino. Dios no me dio un ángel no podría resolver nada. Dios no me dio millones de animales para perdón de pecados. Él no me dio ni siquiera hombres y mujeres, sino que Dios se dio a sí mismo. No hay más grande amor que dar tu vida por otras personas. Y Dios lo hizo a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces Dios intervino y el pecado tenía que ser pagado. Tú lo sabes. Si el pecado no es juzgado, Dios ya no sería Dios. Y Él no sería un Dios santo. Pero porque Dios es amor, Dios es amabilidad, Dios también es santo, Dios también es justo, pues eso tenía que reconciliarse. ¿Cómo podemos reconciliar la santidad de Dios y su justicia y su amor y amabilidad? Pues Él envió el Salvador, la persona del Señor Jesucristo, para poder morir en la cruz del Calvario por todo pecador que se arrepintiera. Y es un asunto definitivo. Dios lo hizo. Y todo eso fue en total de acuerdo en la deidad. Dios lo hizo, Dios el Padre lo hizo. Entonces te das cuenta de la fuente de nuestra salvación, Dios mismo. Ni tú ni yo, no la iglesia, no un sacerdote, no el Papa. Y yo ya te he mencionado a Martín Lutero. Él, él tenía miles de oraciones y lágrimas. Ese hombre incluso dormía en suelo frío mojado simplemente para castigarse en términos de penitencia, pensando que al hacer cosas así, al vivir una vida ascética y castigarse a sí mismo, Dios lo perdonaría por sus pecados. ¿Y sabes cómo fue convertido? Estoy seguro que tú lo sabes. Él leía y enseñaba respecto de la carta de Pablo a los Romanos en Romanos capítulo 1 versículo 17. Él encontró esa hermosa expresión que está tomada del libro de Habacuc 2:4. Ahí Dios ya había dicho, mas el justo por la fe vivirá. No por obras, no por obras. Es imposible. Una montaña de obras no puede salvar a nadie. Lo tenemos que repetir y una vez que venimos a Él nos ayudará a hacer buenas obras. Punto número 2, aquí en el versículo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa es la segunda parte, el que no conoció pecado. El que no conoció pecado. Ni siquiera se manchó un poco con el pecado. Él no conoce de forma personal lo que es pecado, qué es el pecado. Y adivinen qué, porque como él no es pecador, porque él es sin pecado, él entiende el horror del pecado en la vida de una persona, él lo entiende. Él él sabe cuál es el daño que hace el pecado en una vida. ¿Sabes por qué? Simplemente porque él es Dios también. Y él es el Dios perfecto. Y podría darte 10 ejemplos del Nuevo Testamento
donde alguien ha dicho, el Señor Jesucristo es perfecto. Voy a darles simplemente un par de ejemplos. Es muy fácil de encontrar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 8, el Señor Jesucristo se levantó ante los fariseos y tú sabes que los fariseos eran la gente religiosa y esa gente estaba llena de sí mismos. Ellos decían que lo sabían todo. Y Cristo les dijo, ¿cuál de vosotros me convence de pecado? Ellos estaban ahí y nadie podía señalar ningún pecado en su vida. Pilato, el gobernador, Pilatos, Poncio Pilatos, 3 veces en los evangelios, dijo, ¿por qué? Le dijo a las personas, ¿por qué? ¿Por qué quieren que sea crucificado? Yo no veo ninguna maldad en este hombre. ¿Y saben qué fue lo que dijeron después de eso cuando Pilato les dijo eso? Cuando Pilato les dijo, este hombre es inocente, ¿por qué quieren que muera? Ellos dijeron juntos, a voces, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Sabes? Ni tú ni yo estábamos ahí, pero esto es lo que por eso estamos condenados. En esa ocasión es como si tú y yo estuviéramos allí. Es como si hubiéramos estado allí diciendo que su sangre sea sobre mí, que su sangre sea sobre nuestros niños. Así somos, eso nos representa a ti y a mí. Así somos tú y yo. Ese hombre en la cruz del Calvario es un hombre perfecto. El Señor Jesucristo. El centurión. Los soldados romanos no tenían sentimientos, créanme. Nosotros somos conmovidos cuando vemos, mira un poquito de sangre, ay. Pero los soldados romanos en absoluto, un montón de sangre no los conmovía. Habían visto miles de personas crucificadas. Y adivinen qué, cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz del Calvario, ahí había un centurión, un soldado romano, un comandante de muchos soldados, creo yo. Y dijo, este hombre, verdaderamente este hombre era un hombre justo. Entonces, amados amigos, no estamos hablando simplemente al respecto de un hombre ordinario, estamos hablando al respecto del hombre perfecto. ¿Ves lo que dice el texto? Él no conoció pecado. Yo no tengo tiempo para llevarles Hebreos 7:26 y Primera de Pedro 2:22. En todos esos pasajes ahí se dice que en él no había pecado. En Cristo no había pecado, él no tenía pecado, él no tenía culpabilidad. Primera de Pedro 1:18-19. Frecuentemente lo leemos cuando venimos a la cena del Señor. No había pecado en él, sin mancha, sin culpabilidad. Ese era el Señor Jesucristo a quien te estamos invitando. Si tú nunca has venido a Cristo, aquel que no tenía mancha, el Dios hombre, el hombre perfecto, que murió por hombres y mujeres imperfectos e injustos, murió en la cruz del Calvario, pagando el precio que tú y yo tendríamos que haber pagado. Tú y yo tendríamos que haber estado allí, tendríamos que haber sufrido en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario el amor fue mostrado, la gracia también, la salvación también y simplemente podemos tomarla porque es un don de Dios. Entonces, Él no conoció pecado. Ese es el Señor Jesucristo. No había nada malo en Él. Fue necesario que Cristo, el Dios hombre, viniese a este mundo enfermo de pecado a rescatarnos de forma eficaz. Y Él lo hizo. Punto número 3, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ya viste la palabra pecado. Él llegó a ser pecado, pero por favor, nunca cometan este desastre. Él se hizo pecado, pero no se hizo pecador. Es decir, la montaña de nuestra culpabilidad, de nuestros pecados, lo cubrieron en esa cruz. Pero el hombre perfecto, el Dios hombre, nunca podía ser pecador. Él llevó en esa cruz los pecados de cada persona que confiaría en él. Cristo fue considerado culpable. Él llevó todo nuestro castigo.
Él se hizo pecado, nunca fue pecador, pero Él llevó nuestro dolor. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él tomó sobre sí mismo toda la ira que merecíamos. Todos nuestros pecados fueron puestos en Él. Los pecados que nos separan de nuestro Creador. El abismo fue franqueado a través de la sangre del Cordero de Dios, amados amigos. Dios no podía simplemente cerrar sus ojos ante nuestros pecados y perdonarlos. No es posible. No podía cerrar los ojos a nuestro pecado, tenía que castigar el pecado. Y si Él no castigase, dejaría de ser Dios. Un precio tenía que ser pagado, pero a través de la muerte redentora de Cristo, Cristo llegó a ser de hecho el que violó la ley de Dios. Él se hizo el malefactor, si tú quieres, representándonos. Se convirtió en ello. Él se convirtió en pecado, se hizo pecado, no en pecador, pero se hizo pecado para darnos vida. Todo pecado, cada mal pensamiento, cada mala palabra que hayas dicho, ha sido puesta en el Señor Jesucristo si tú te arrepientes. Y solamente en Él Dios tuvo satisfacción, fue satisfecho. Amados amigos, hablamos al respecto de la fuente de la salvación, Dios mismo. Hablamos al respecto de aquel que no tiene pecado, Cristo no tiene pecado. El hombre perfecto. Si Él es el hombre perfecto, eso significa que es Dios, Dios hombre. Punto número 3, vimos los pecados, montañas de pecados. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Él llegó a ser el transgresor, se hizo el transgresor, el malefactor, el que violó la ley de Dios, representándote a ti y a mí, si confiamos en Él. Pero mira, ¿qué recibimos como pecadores a medida que termino? ¿Qué es lo que recibimos? La última parte del versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuésemos hechos, para que pudiéramos ser hechos. Libre y gratuitamente recibimos. Cristo completamente cumplió la ley de Dios representando a los que son salvos. Él dio un sacrificio suficiente y Él se encargó de todo. Un sacrificio y eso fue suficiente. Uno. En Hebreos muchas veces se dice a través de un sacrificio. No una segunda vez, no una tercera vez. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana, todos los domingos el Señor Jesucristo es crucificado una vez más en la misa, una y otra vez. Pero no, eso es un desastre, es una tragedia, no está en la Biblia. Una vez y para siempre, una vez y para siempre. Eso lo leemos en hebreo. No hay más sacrificios para comprarnos de nuestros pecados. Y la cruz del Calvario, tú conoces el pasaje en Juan, el Señor Jesucristo que dijo, consumado es. Consumado es, completamente pagado el precio, no hay nada más que pagar. Entonces vienes a Él y recibes perdón de pecados libre y gratuito. Recibimos sus méritos y entonces Él tuvo todo nuestro pecado puesto en Él y su justicia es transferida a nosotros. Nuestro pecado fue transferido a Él y su justicia transferida a nosotros. Cuando un pecador se arrepiente y cree en Cristo, Dios le trata y lo ve como si nunca hubiera pecado. Amados amigos, ante tal amor, ¿cómo podría yo estar en pasividad y en indiferencia? ¿Cómo podría yo solo escuchar estas cosas y decir, está bien, yo estoy bien así? No es nada nuevo que no haya escuchado, yo ya sé todo esto. No, no, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Has venido ya al Señor? ¿Has creído en Él? He creído en Él, hemos venido al Señor. No podemos permanecer indiferentes porque a medida que venimos a Él recibiremos una nueva vida. Volveremos a nacer y si llegamos a ser hijos del Dios vivo. Es una cosa urgente. El gran intercambio, y Martín Lutero lo mencionó, eso puede pasar en tu vida en este momento si vienes al Señor. Cree en Él. ¿Quién nos justificará? Cristo solamente puede justificarnos. Tú ya no estarás en guerra con Dios si vienes a Él. Permítanme cerrar. ¿Qué hará Dios con tus pecados si tú vienes a Él en este momento? Hay muchos pasajes en la Escritura y quiero darles un poquito del sentido de la hermosura de esto, de cómo el Señor tan maravillosamente nos puede perdonar. Lo primero que dice Dios es te lavaré.
Serás lavado, estarás limpio. Tus pecados serán borrados para siempre. Y en las Escrituras tenemos la palabra quitados, removidos por completo. Y Dios dijo que Él ya no recordarás tus pecados, ya no se acordará de tus pecados. Tú y yo nunca nos olvidamos cuando alguien nos lastima. Pero Dios, imagínate, sin embargo, en su misericordia, Él decide que Él tomará tus pecados, pero ya no los recordará más. Eso está más allá de lo que yo puedo entender. Eso es amor. Eso es amor. Él perdona, Él olvida. Pero en Isaías 1, ahí se dice que Dios nos lavará y llegaremos a ser más blancos que la nieve. Eso es maravilloso, también es un don, es un regalo. Él no dice pon cloro o jabón o agua. Simplemente cree en Cristo y tus pecados serán lavados. En Romanos 4:7, Dios dice, cubriré tus pecados, los cubriré. Nadie los volverá a ver. Pero aquí, de forma maravillosa, mi versículo esta noche, 2 Corintios 5:21, Dios dice, los pondré en Cristo. Entonces ese peso pesado, esa montaña de mis pecados abiertos y pecados secretos, todo será tomado y puesto en el Señor Jesucristo. Entonces hay un dicho en francés, dice, serás más ligero que una pluma, tal vez diríamos en español. Y entonces tendrás comunión con Dios y serás una nueva persona. Eso es lo que el Señor Jesús hace. No podía darte la factura porque estás en ruina, en bancarrota. Esa factura fue enviada al Señor Jesucristo para que Él la pagase y Él la pagó por completo en la cruz del Calvario. Amados amigos, si todas las ceremonias y rituales y sacrificios del Antiguo Testamento fueron solamente sombras, y no podían perdonar los pecados de nadie, ¿cómo tú podrías pensar o yo podría pensar que al hacer esto o aquello o hacer buenas obras Dios tendría misericordia de mí? Esa es una necedad. Pero a medida que vengo a Él y confío en el Señor Jesucristo, Él me da salvación libre. Y ya no tengo tiempo de dar detalles ahora, pero ¿te das cuenta lo que dice aquí en el versículo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y tú estás incluido en ese pronombre, nosotros. Y dice también, mira, otra vez, pronombre, para que nosotros, un pronombre posesivo, tú estás incluido en este nosotros, tú eres alguien por quien el Señor Jesucristo pagó por los pecados. Tenemos que tener fe y verdadero arrepentimiento. Arrepiéntete, confía en Cristo. No es al respecto de cómo me siento, al respecto del Señor Jesucristo. Sin embargo, tengo que venir a Él. Él es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Él tomó sobre sí mismo mis pecados. Si yo confío en Él, ven al Señor, ve a Él. Es presente, es algo presente. No te retrases, no lo pospongas, confía en Él. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos una vez más a agradecerte que la salvación verdaderamente está disponible, porque Cristo ha comprado la salvación por nosotros, por pecadores que confiarían solamente en Él, en la sangre preciosa de Cristo. Señor, que cada uno de nosotros vea esa sangre preciosa y nos rindamos y rindamos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Señor, haz bien a nuestras almas, te pedimos, y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.